Bienvenidos a esta entrega de Estilo Punta. Soy Lady Dos Santos y en el programa de hoy tendremos arte, moda, belleza y salud, gastronomía y real estate. Quédate ahí con nosotros por la pantalla de UCL, un canal latinoamericano. Como todas las semanas, nuestras expertas en belleza y salud nos entregarán sus tips y tutoriales para que te veas aún más bella. Walkiria Mieles con las tendencias de make-up, Gabriela Cosentino con su alimentación saludable y Cecilia Amaro con yoga para todas. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Walkiria y voy a estar presentándoles el espacio de make-up. Te invito a sumarte a esta gran comunidad del maquillaje en donde voy a compartirte tendencias, estilos y técnicas y también todos mis secretos. Hoy les voy a presentar una propuesta con mucho protagonismo. Comenzamos con la piel lista y cejas maquilladas. Los ojos llevan la técnica del smokey, realizada con un degradado de 3 colores. Comenzamos con el coral, que se aplica desde el lagrimal, cuenca del ojo y punto de fuga a la sien, unificando en el párpado inferior con el mismo color. Siguiente paso, el color vino aplicado desde la cuenca del ojo y esfumado hacia el párpado móvil. Continuando con el degradado, aplico con la técnica del acuarelado, tanto en párpado móvil como en el párpado inferior, el pigmento morado satín, aportando así mayor intensidad al make-up. Sumamos mayor luz a la mirada aplicando en los lagrimales un pigmento rosa satín. Y si de protagonismo hablamos, qué mejor que estas hojuelas metalizadas en color fucsia tornasolado, que dan mucho brillo y se aplican en todo el párpado móvil. Infaltable el delineado negro, en este caso con una textura aterciopelada que nos ayuda a definir la forma de los ojos, dando profundidad e intensidad a la mirada. Aplicar pestañas postizas hoy en un maquillaje prácticamente no se cuestiona. Pasaron a ser una pieza fundamental dependiendo claramente de cada estilo. Para terminar el trabajo de los ojos, aplicamos máscara de pestañas, que unifica nuestra pestaña natural con la pestaña postiza y así generamos también mayor profundidad e intensidad en la mirada. Y por último trabajamos la boca con una técnica push que genera mayor volumen y un gloss morado que suma sensualidad. Espero les haya gustado la propuesta y nos vemos en el próximo Espacio Makeup. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby Cosentino y soy autora de los libros Elegí Bienestar, que está disponible en Amazon y en la Argentina, y también del libro Sanísimas para Thermomix. Bueno, hoy voy a cocinar algo que es súper rico, fácil de hacer y sano, que es un arroz maní con verduras salteadas y mariscos. Para esta receta necesitamos 2 cucharadas de aceite de sésamo, 1 cucharada de perejil picado, 1 cucharadita de aceite de coco, 1 cucharadita de cúrcuma, sal y pimienta, 2 tazas de arroz maní cocido, 1/4 de taza o media taza de morrón picado,
una cebolla picada y pelada, media taza de espinaca congelada, una zanahoria cortada en trozos o rallada y 250 gramos de mariscos. Ponemos la cucharadita de aceite de coco en una sartén. Después vamos a poner la cebolla. El morrón picado. Y lo vamos a saltear. Una vez que tenemos la cebolla y el morrón salteado, le agregamos los mariscos. Revolvemos un poco. Tiene que ser el fuego más bien bajo, fuego bajo medio. Y ahí lo vamos a cocinar unos minutitos, alrededor de 2 minutos, para que se cocinen los mariscos. Le agregamos la zanahoria. La espinaca congelada. También le pueden colocar, si quieren, espinaca fresca cortada. Y el arroz ya maní cocido. Mezclamos. Y ahora vamos a sazonar. Una vez que esté mezclado, le vamos a agregar el aceite de sésamo, que le da un gusto riquísimo y diferente. Si no les gusta el aceite de sésamo, pueden también hacer una cucharada de aceite de sésamo y otra de aceite de oliva. Vamos a ponerle el orégano picado, la cucharadita de cúrcuma. La cúrcuma es antiinflamatoria, es muy buena y además es muy rica. Vamos a poner sal marina o sal del Himalaya, eso es a gusto. Pimienta también, que la pimienta también nos ayuda a poder absorber la cúrcuma mejor. Y lo mezclamos. Vamos a dejar que se cocine, se termine de cocinar unos minutos. Y ya está listo. Es un plato súper fácil, riquísimo, con ingredientes simples y además muy nutritivo. Tiene todos los macronutrientes esenciales que necesitamos. Bueno, y acá ya tenemos el plato terminado. Como ven, ya está todo cocido, está todo integrado y ahora lo vamos a presentar. Y acá ya tenemos el plato terminado, así que los espero la próxima semana con más recetas saludables. Hola, soy Cecilia Amaro, instructora de yoga, y hoy les voy a enseñar un Surya Namaskar o saludo al sol para comenzar con la energía del día muy en alto y también para estar en forma. Comenzamos colocando las manos juntas frente al pecho, luego coloco los pies debajo de las caderas. Inhalo profundo, elevo las manos y los brazos, exhalando los llevo hacia adelante y abajo. Inhalo, miro al frente, exhalo, apoyo las manos en el suelo y doy un paso atrás, luego el otro. Inhalo, miro al frente y me adelanto, flexionando los brazos. Inhalo, mirando hacia arriba, abro el pecho, exhalo, miro abajo. Y elevo la cadera, bajo el pecho hacia el suelo y voy a procurar apoyar toda la planta del pie. Para eso elevo los talones, flexiono las piernas, si no llego a apoyar toda la planta del pie.
Inhalo mirando al frente, doy un paso largo al frente, luego el otro, flexiono las piernas y voy a subir vértebra por vértebra, alineando toda la espalda, cuello y por último la cabeza. Inhalo y exhalo. Inhalo, elevo nuevamente las manos, exhalo hacia el frente y abajo. Inhalo, miro al frente, apoyo las manos, flexiono las piernas y voy a dar un salto atrás. Flexiono los brazos, inhalo, miro hacia arriba, abro el pecho, exhalo, miro abajo, vuelvo a la postura del perro que mira hacia abajo, elevo la cadera, flexiono las piernas y me preparo para dar un saltito al frente. Relajo la espalda, la cabeza, contraigo glúteos, piernas para poder subir con la espalda recta. Inhalo, elevo los brazos, exhalando llevo las dos manos juntas frente al pecho y me tomo un momento para observar la energía que movimos durante la práctica. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos el próximo viernes. Namaste. Los invito a que sigan con más Estilo Punta. Y seguimos con más Estilo Punta. En este bloque, nuestro agente inmobiliario Damián Banqueris presenta una propiedad fantástica en el barrio Golf. Además, visitamos la galería de la actual artista del año, Micaela Núñez. Hola, mi nombre es Damián Banqueris, soy argentino y cambié mi estilo de vida. Hoy, viviendo en Punta del Este hace un año, te invito a mudarte a Punta del Este, con Estilo Punta. Esta fabulosa propiedad de 800 metros cuadrados está construida sobre un terreno de 3.000 metros cuadrados en el exclusivo barrio Golf de Punta del Este. Tiene garage para 2 autos, piscina climatizada, 6 dormitorios en suites y tiene aire acondicionado y calefacción en todas sus habitaciones. El valor de la casa es $1.800.000. Mudate a la vida que te mereces. Hoy te invitamos a conocer
las marcas de moda que hay en la península en Punta del Este. Yo, por mi parte, entré al local de Carmen Stephens, una marca que me encanta. Los invito un poco a conocer este local y las tendencias que nos ofrecen para este verano 2021. La Fashion Road de la calle 20 es una de las calles que aúna la mayor cantidad de marcas internacionales en Punta del Este. Sin embargo, hay varias marcas de prestigio internacional repartidas por toda la península, entre ellas Tommy Hilfiger, Desigual y Calvin Klein, entre otras. En la calle 20 visitamos el local de Carmen Stephens. Te invitamos a conocerlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al local de Carmen Stephens. Estamos en calle 20, Punta del Este, haciendo el lanzamiento y presentando toda la nueva colección Verano y Alto Verano 2021, recién llegado a nuestro exclusivo local en esta Fashion Road en la península. Estamos muy contentos por la repercusión que ha tenido esta colección, con colores vibrantes, con tonos dorados, colores cálidos también que van a acompañar este devenir veraniego, mucho herraje, mucho matelacé en las carteras, así que invitamos a todas nuestras clientas y a todo Punta del Este que nos visiten para poder tener un adelanto de lo que es esta colección Alto Verano 2021. Los colores invadieron esta temporada. Los dorados también, las piedras, muchos herrajes, los cristales austríacos a los que nos tiene acostumbrada esta colección van a ser la vedette de este verano en nuestra querida ciudad Punta del Este. Desde aquí, desde Carmen Stephens y todo el equipo de esta hermosísima marca, les quiere desear un 2021 lleno de bendiciones para todos y en especial a Estilo Punta, que siempre ha estado muy cerquita de nuestros corazones. Muchísimas gracias y éxitos en este 2021. También visitamos Santa Mónica José Ignacio. Hola, soy Micaela Núñez, le doy la bienvenida a mi estudio Galería acá en Santa Mónica José Ignacio. Yo soy nacida en Punta del Este, en el Faro de Punta del Este, y mis padres son nacidos y criados también acá en Punta del Este. Mi papá fue el dueño del restaurante Ciclista. Desde muy chica pinto. Cuando terminé el secundario decidí irme a Argentina a estudiar arquitectura de interiores y allí mismo comencé a exponer en el año 88. Mi primera muestra fue en Galería Forma, donde comencé mis pasos en galerías. Desde muy chica pinto veleros. En realidad siempre pinté veleros por un tema más simbólico del lugar donde nací y más que nada fue algo medio romántico porque estar fuera de mi país, el pintar un velero me hacía llegar a casa. Con el tiempo seguí estudiando sobre lo que estaba trabajando hasta que me dieron el premio de pintura marítima en Montevideo y ahí tomé conciencia
de lo que estaba haciendo, porque hasta ese momento realmente pintaba por sentimiento, y decidí ingresar en el mundo de lo que significa pintura marítima. A medida que fui trabajando, estudiando, investigando sobre todo lo que son las embarcaciones, me definí como un pintor de náutica deportiva, siendo la primera mujer en el Río de la Plata en ser marinista de pintura deportiva. En ese tiempo, Estados Unidos me manda la membresía en la excelencia de la pintura marítima, y ahí mi carrera empieza a tomar un sentido mucho más profundo, mucho más concreto, vamos a decir así, a lo que yo me estaba dedicando. Y bueno, con el tiempo eso fue creciendo bastante. Me llaman del Museo de Ushuaia, es el museo más austral del planeta, está catalogado como uno de los mejores museos del mundo, donde tengo una sala donde soy la única marinista contemporánea viva que hay en Sudamérica. Y hace 14 años que trabajo ahí en el Museo de Ushuaia. Voy todos los años, estoy un mes y medio a veces, donde hago una serie que se presenta en una sala, y también doy clases para los chicos de la Polivalente que están en el sur, porque una de las premisas que tiene el museo cuando nosotros llegamos al sur es tratar de dejar algo a la sociedad. Bueno, los espero acá. Espero que vengan a mi atelier y que vengan a Punta del Este a disfrutar de todas las maravillas que tenemos, no solo para hacer turismo, sino también para vivir. Muchas gracias. En el próximo bloque te invitamos a conocer la gastronomía de un lugar de ensueño. Quédate con nosotros, ya volvemos. El chef del restaurante Las Terrazas del Club Hotel Casa Pueblo estuvo dándonos unos secretitos de gastronomía. No te pierdas estas imágenes y toma nota. Mi nombre es Ernesto Bentancur, estamos en Club Hotel Casa Pueblo y Restaurante Las Terrazas. Estamos ubicados en Punta Ballena, le damos la bienvenida. Es un lugar icónico de Punta del Este, donde pueden disfrutar tanto del hotel como de los servicios del restaurante. Estamos recibiendo público desde fuera, tanto para el hotel como para el restaurante, con reservas. El restaurante está abierto de miércoles a domingo, de 12:30 a 22 horas, cumpliendo con todas las medidas y todos los protocolos de seguridad, ¿sí? Y recibiendo reservas vía WhatsApp o telefónicamente o a través de nuestras redes también. El hotel también funcionando con todas sus habitaciones, departamentos, para que puedan disfrutar también de una estadía y los servicios gastronómicos de nuestro lugar. José Pedro Robaina, trabajo acá en Casa Pueblo, estamos en la cocina y hoy hicimos un par de platos ahí que son como los insignias acá del restaurante, que son los que la gente más pide para que puedan ver cómo se preparan. Lo primero que hicimos fueron las rabas, que es una de las entradas que más sale aquí. Lo hacemos bien simple, solamente con un poco de limón, sal y perejil, con una salsa tártara tradicional que tiene pepinillos, un poco de alcaparras, cebolla morada y perejil. Nada más, súper simple, pero la idea es que queden bien crujientes. Ahí lo que hay que hacer, digamos, es escurrirlas bien, y al momento de pasarlas por harina le agregamos un poquito de pan con nosotros para que queden más crocantes. Y después tener paciencia y esperar a que realmente queden con la textura que uno desea que queden en el aceite. El plato
plato principal que preparamos hoy fue un entrecot con risotto al parmesano, tradicional también, súper simple de sabores. Y bien, lo más importante cuando se hace un risotto es que cuando se corta la cebolla, el tamaño de la misma no puede ser más grande que el grano de arroz, o eso sería lo ideal. Después hay que saltearla con un poquito de aceite de oliva y manteca, en mi caso, porque me enseñaron que con lo que se empieza el risotto hay que terminarlo, y así lo hacíamos. Después tiramos un poquito de arroz sobre la cebolla para nacararlo, eso quiere decir que se le forme una capa transparente por el grano del arroz, y ahí se le agrega el líquido, que puede ser un caldo, puede ser agua, puede ser vino, lo que la persona quiera en realidad. Nosotros acá lo marcamos con vino blanco. Después de eso se le agrega un tercio más de agua que el que se había agregado en un principio, hasta llegar al punto, el arroz te va a ir pidiendo la cantidad de agua que necesite. Luego de eso lo que hay que hacer es la mantecatura, que se llama, que es cuando se le agrega nuevamente aceite de oliva y manteca, y para finalizar se le agrega el queso parmesano rallado. El secreto para que no se queme y no quede demasiado amargo el queso es que hay que hacerlo con el fuego apagado, es decir, fuego prendido, fuego al máximo, arroz, aceite de oliva, manteca, se emulsiona para que quede bien cremoso, y luego el queso parmesano le da el toque picante y hace que tome un poco más de cuerpo y consistencia. Mientras se estaba preparando el arroz, doramos un entrecot con un poquito de sal nada más a la plancha, y le doramos la grasa también, ya que queda mucho más bonito y queda mucho más rico, porque comer grasa sin cocción no es demasiado agradable para el paladar. Luego, dependiendo del punto que el cliente pida, va al horno o no, y la cantidad de tiempo también es a gusto personal. Lo importante de esto es que cuando sale del horno es bueno dejarlo reposar 1 minuto o 2 al menos, para que cuando el comensal corte la carne, esta no pierda todos los jugos que tiene dentro, ¿sí? Está bueno como que repose un rato. Para el momento de lo que fue el emplatado, usamos 2 salsas que son lactonesas, una en base a remolacha y otra en base a rúcula. ¿Qué es una lactonesa? Eso es una emulsión estable fría, quiere decir que tiene una parte de aceite en este caso, tiene leche que vendría a aportar la parte de proteína para que se ligue, y el sabor que son los 2 que nombré recién, solamente para darle brillo y color un poco al plato, y queda bonito. Luego los presentamos con un par de montañitas de arroz y el entrecot cortado para que el cliente vea el punto que pidió y a gusto personal se ve más bonito. Y para finalizar se le agrega una salsa en base a vino tinto y pimienta negra. Sí, eso sería como el entrecot con risotto al parmesano que nosotros servimos aquí. Bien, lo que es el postre, decidimos presentarles un flan con dulce de leche, súper simple y bien básico, porque creo que también es bueno volver a veces a los sabores que uno le hacen recordar la infancia, o cuando estaba en la casa de la abuela, o cuando uno era más chico, y a veces por hacer muchas cosas o mezclar muchos sabores no termina quedando tan bien. Y para mí es un postre, o el postre que más me gusta, y es el que más sale acá también, así que por eso queríamos presentárselo. Y por último, invitarlos a que vengan con nosotros, a que no vengan solo a comer, sino que vengan por una experiencia, que es estar aquí comiendo al lado de la playa, con olor a salitre, súper tranqui, al lado del mar, bien relajado, con una carta pequeña pero bien tradicional, con sabores bien marcados. La invitación está hecha, vengan cuando quieran.
Espero que hayan disfrutado de esta entrega de Estilo Punta. Los esperamos el próximo viernes, a la misma hora, desde la pantalla de UCL, un canal latinoamericano.